cacerola de barro. Mi nombre es Cauca y hoy seré su guía durante esta aventura. Pertenezco a la tribu Misak, ubicada en lo que hoy en día se conoce como la región del Cauca. El día de hoy les contaré la historia de uno de los platillos estrellas de mi región, el salpicón de Baudilia. Un poco de pulpa de guanábana y la añadí. Por último, comenzó a girar la paila con una mano, que se convirtió en una de nuestras bebidas típicas en la región y se nombró salpicón de Baudilia en honor a la abuela. Ahora los invito a que realicemos el salpicón todos juntos. Enfrente de cada uno de ustedes se encuentra uno de los 4 ingredientes del salpicón. Sigan el orden que les iré indicando para agregar los ingredientes a la paila que se encuentra en el centro de la mesa. Estuvo muy divertido en el sentido de que uno puede aprender sobre lo que uno está comiendo y además de esos tiempos muertos que hay, pues como que uno no hace nada, pues los puede aprender jugando, entonces es divertido mirar la cacerola y poner las frutitas y el juego de memoria, y todas esas cosas aportan a que el ambiente en la mesa sea más ameno y ya ese tipo de cosas pueden aportar a que posteriormente se cree una conversación acerca de la experiencia vivida. Es un momento para compartir y para aprender nuevas historias, como en este caso algo que no conocíamos y saber de dónde viene y cómo crearlo de una forma más didáctica para todos. Está bastante entretenido y aparte se aprende como los ingredientes de cada cosa. Aparte se junta la gente, se reúnen las familias, los amigos a hacer algo divertido.